tal? Bienvenidos a todos ustedes a su programa Valores. Nuevamente estamos aquí otra vez transmitiéndoles este mensaje que tenemos muy importante para ustedes, pero antes de iniciar el programa, queremos darle la bienvenida a un nuevo conductor que nos va a acompañar a lo largo de este camino y con el cual vamos a ir compartiendo todo este conocimiento que tenemos y toda esta experiencia. Recibámoslo como se debe a Juan Balán. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Naja. Sí, así es. Juan, ¿nos puedes comentar un poco, sobre todo al público, quién eres, a qué te dedicas, qué es lo que haces? Me parece perfecto. Mi nombre es, Juan Balán Pacheco Rodríguez. Actualmente trabajo como profesor en una universidad y pues soy editor de una revista y me dedico a escribir. Ok. Ok, bueno, Juan, nos da mucho gusto tenerte con nosotros ya en el programa como parte de los conductores. Bienvenido. Gracias. Y esperamos que, esta sea una de muchas, ¿no? De muchas oportunidades que tengamos de compartir este caminar, conocimiento, aprendizaje que hemos tenido, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Okay. Muchas gracias. Ok, bueno amigos, pues ahora les vamos a comentar qué vamos a ver hoy en este programa que tenemos. Y vamos a tener una nota muy interesante con nuestro conductor que ustedes ya conocen, Nepomuceno. Vamos a hablar sobre algunas sugerencias para vivir en humildad. Un tema muy familiar, a lo mejor muy común, pero muy difícil de llevar a la práctica. Y un video de Música Católica TV que es muy interesante y va muy acorde a lo que vamos a platicar. Y para empezar queremos recordarles nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar, que es en Facebook como Valores TV, TVO, y en Instagram igual nos pueden encontrar con la misma página. En el canal de YouTube, cuando quieran ver algún programa repetido que se hayan perdido, que por alguna situación no pudieran sintonizarnos a las 5 de la tarde, pues ahí también nos pueden encontrar. Y en el WhatsApp que va a aparecer a continuación, aquí abajo, y ahí nos pueden mandar un mensajito, un saludo, lo que ustedes quieran. También recordarles, amigos, que si tienen algún grupo sobre todo cristiano, católico, en el cual ustedes quieran que nosotros participemos o que demos un anuncio, tienen algún retiro, algún evento próximo, mándenos el mensaje a este número y con mucho gusto estaremos haciendo los partícipes del programa. Bueno, Juan, vamos a empezar con ese tema que es muy importante, como es la humildad, ¿no? Y, sí. y tan controversial, porque es fácil hablar de humildad y es muy difícil llevarlo a la práctica, ¿no? Así es, de acuerdo a lo que has mencionado muy bien, la humildad viene del humus, que significa polvo, y polvo significa pues reconocer de dónde venimos y no perder de vista eso, perder los pies del suelo. Y algo que decía algún escritor, decía que la humildad es un rebajamiento de sí mismo por reconocimiento de uno. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se conoce a sí mismo, se da cuenta de lo que uno es y se da cuenta de los méritos que tiene y hacia dónde se dirige. Es por eso que la humildad es muy difícil, porque para empezar necesita un conocimiento de sí mismo. Claro, y también recordemos que todos los humanos tendemos a querer ser, si no perfectos, a lo mejor sí atender a esa excelencia, ¿no? Ese nivel a lo mejor superior o alto, y que en el camino nos hemos perdido, ¿no? Por querer este nivel, por así decirlo, elevado, hemos caído en la soberbia, ¿no? De querer tener todo para nosotros, de querer llenarnos de cosas, de creer que a lo mejor lo material, que a lo mejor las cosas tangibles o que podemos tocar son aquellas cosas que nos van a hacer felices. Cuando olvidamos que, como tú mencionabas, lo que hace grande al ser humano es hacerse pequeño, ¿no? Es reconocerse como parte de un todo, es reconocer que como ser humano tenemos virtudes y defectos, y que a través de estas y de este reconocimiento, sobre todo personal, es como podemos ir mejorando, ¿no? Pero la verdad es que es algo muy difícil de hacer. Claro, porque has dicho dos cosas bien ciertas. El querer ser, o sea, todo mundo quiere ser alguien, nadie quiere ser un don nadie. Y en este querer ser muchos se pierden. Y algo que también es muy importante mencionar es decir sobre la verdad. Cuando se tiene uno o vive uno conforme a la verdad, es cuando uno verdaderamente puede reconocer lo que uno es y no perderse en este aspecto. Y yo pienso que de ahí, y como dices, la humildad se puede lograr alcanzar. Yo alguna vez vi y leí que dijeron la humildad llega a base de humillación. Entonces, entre más, a veces un soberbio no acepta la humillación.
El Claro. soberbio es el que no acepta reconocer sus errores. Y el humilde es el que constantemente los ve, los acepta y los supera. Por eso la soberbia es muy fácil de engañar. Claro, y bueno, lo mencionaste muy acertadamente, que esta humillarse tendemos a tomarlo como un término que menosprecia, ¿no? Creemos erróneamente que humillarnos es a lo mejor perder la dignidad, cuando no tiene nada que ver con esto, ¿no? Cuando es un término muy alejado de ello, porque humillarnos es, como tú mencionabas, reconocer que algo está mal, que algo hiciste mal, que a lo mejor cometiste algún pecado en algún momento de tu vida, o que hay algo en tu vida que no está funcionando como debería, ¿no? Y que debemos sobre todo decir, bueno, si no está funcionando, ¿cómo lo puedo cambiar? Pero no todos tenemos esta capacidad de decir, ay, estamos mal en esto, ¿no? Incluso lo puedo mencionar de manera personal, ¿no? A mi edad, a lo mejor yo sé que soy tal vez explosiva, ¿no? Y me cuesta trabajo reconocerlo y decir, bueno, voy a cambiar, o lo digo, ¿no? De palabra, no, sí voy a cambiar. Y al ratito ya caí en lo mismo, ¿no? Por esta parte de que a lo mejor el orgullo, el egocentrismo, lo que sea, no nos permite dar ese siguiente paso, ¿no? Alcanzar ese nivel, como mencionábamos al principio, de ser algo un poco más elevado, pero a base de la humildad. Muy bien, yo creo que es cierto porque constantemente nos vemos rodeados de muchas mentiras o de muchas falacias que nosotros queremos llegar a tener. Por ejemplo, algo que se me viene a la mente, ahorita yo lo he visto muy común en nuestros días, son las películas de superhéroes, ¿no? Y que de pronto vemos al superhéroe que constantemente se da cuenta de lo que es, ¿no? Y al villano que juega con su astucia, pero juega mucho con la soberbia de los demás, de los otros, ¿no? Claro. Y bueno, es algo que nos hace mucho énfasis de eso, de a pesar de que son superhéroes, recaen en una humildad. Así es. Y bueno, es también necesario o importante retomar lo que decía Santo Tomás, que él dice que la humildad significa cierto laudable rebajamiento de sí mismo por convencimiento interior. Es decir, tiene que surgir de uno mismo, ¿no? No puede llegar alguien a decirte, oye, deberías de cambiar esto. Si bien es cierto que la gente sí te puede llegar a aconsejar, bueno, consejos podemos recibir miles, ¿no? Depende de uno, de tener esa fuerza de voluntad, ese carácter, de decir, bueno, voy a interiorizar mi vida, cómo la he llevado, qué he hecho con ella, para a partir de ese reconocimiento ver qué necesitamos modificar, ¿no? ¿Qué es necesario cambiar? Y lo mencionaba, ¿no? Un santo como es, o como fue Tomás, que este proceso interno es complejo, pero es satisfactorio, ¿no? Es a través de este conocimiento que tengamos de nosotros mismos, es como vamos a alcanzar este grado de humildad, ¿no? Tan necesario en nuestros tiempos, sobre todo, en el que estamos rodeados de gente o de personas que estamos, bueno, sí, puede incluirme, ¿no? Que estamos acostumbradas a vivir a través o a mantenerte a través de cierto orgullo, ¿no? De cierto grado de a lo mejor hasta soberbia, ¿no? Por qué no decirlo. Y bueno, a partir de esta interiorización podríamos entonces ir modificándonos, ¿no? Ir cambiando. Bueno, pues yo nada más para, creo que concluir la introducción, creo que ciertamente el mundo juega mucho con el deseo. Decía Nietzsche, me parece, estamos enamorados de lo deseado, más no del deseo. Entonces, creo que la sociedad nos propone muchos estereotipos y modelos de vida, o perspectivas de vida o de triunfo. Y en esa perspectiva muchos se pierden, muchos buscan el querer ser algo que no son, desde aquel que quiere ser delgado, o que quiere ser güerito, o que quiere ser alto, o que quiere dinero, y que en esta mentira constantemente se cae en muchas circunstancias que desglosan errores y horrores para toda la sociedad. Claro, porque la humildad es sinónimo de verdad, no es sinónimo de ser honestos, de irnos encaminando hacia este objetivo, de ser honestos tanto con nuestras cualidades como con nuestros defectos, porque también es cierto que hay mucha gente que a lo mejor peca de humilde, ¿no? Y que lo digo en el sentido de que les cuesta trabajo reconocer que también son buenos para muchas cosas, ¿no? No somos personas malas que fuimos por un camino erróneo y no tenemos salvación, ¿no? Al contrario, tenemos muchas cosas muy buenas, muy productivas, tanto para la sociedad como para uno mismo,
y que también es necesario reconocer, ¿no? Aquellos aspectos que son buenos en tu vida, que ayudan a la gente, que apoyan, que te ayudan a superarte, y a través de esto, bueno, decir qué voy a hacer con esos dones o esas virtudes que me han sido dadas. Ya, bueno, yo al menos veo que en la sociedad se confunde constantemente la humildad con pobreza. Claro. Entonces muchos dicen, viene de un origen humilde o pobre, pero a veces logramos ver a pobres muy orgullosos, claro, o a pobres muy soberbios, o a pobres muy avaros, pero se les dice que son humildes. Entonces confundimos a veces el término humildad con pobreza, que así no es lo mismo. No es lo mismo una persona humilde y una persona que alguien pobre, porque podemos encontrar a ricos o a personas muy exitosas con mucha humildad, con mucha cabeza de lo que son y hacia dónde van. Y podemos encontrar una persona muy pobre económicamente, no sé, personalmente, lo que sea, y muy soberbia y muy orgullosa. Y entonces a veces se confunde mucho el término. Claro, y bueno amigos, para seguir con este tema tan interesante como lo es la humildad, vamos a ir rapidísimo unos cortos comerciales y seguimos con esto, así es que no se vayan porque cada vez se pone más interesante. ¿Qué tal amigos? La Comisión Diocesana de Música Litúrgica nos tiene una invitación muy interesante a participar en el curso básico de música sacra. Este se llevará a cabo los días del 25 al 29 de julio con una cooperación de 500 pesos, pero será muy interesante porque va a ser de 9 de la mañana a 7 de la noche. Los requisitos únicamente para poder asistir es pertenecer a un coro y traer una carta de recomendación de tu párroco. El lugar va a ser la Casa de Pastoral de San Rafael Guízar y Valencia, y te puedes informar a los números 72 722 66. Así es que no lo pienses más y asiste, que te estamos esperando. Estamos de vuelta amigos, qué bueno que siguen en sintonía con nosotros. Y bueno, para los que nos acaban de prender en la televisión, les comentamos rápidamente, el valor que estamos viendo hoy es la humildad. Estamos analizando un poquito más a fondo cómo se trabaja la humildad de manera diaria en nuestro propio ser y cómo ir haciendo de este valor algo cotidiano, algo propio. Y bueno, también les presentamos hace un momento ya a nuestro nuevo conductor Juan Balán, con el cual vamos a estar participando de manera cotidiana. Ahora vamos a ir a una nota muy interesante en la cual vamos a comentar algo que es muy relevante para nuestras épocas, como lo es la penalización del aborto. ¿Qué se dice de ese tema? ¿Quién lo habla? ¿Cuáles son las repercusiones de permitirlo o no permitirlo? Y sobre todo desde nuestro punto de vista católico, ¿cuál es el enfoque o la postura de nosotros como iglesia? Entonces, vamos a esta nota, a este enlace y seguimos en sintonía. Quiero responder a una pregunta que usualmente en circunstancias normales no respondería. Y no respondería porque me parece que la pregunta no tiene absolutamente nada de válido por sí mismo. Y no tiene nada de válido porque supone que las circunstancias pueden cambiar el valor de una vida. Hago la pregunta y explico por qué la respondo. La pregunta es la siguiente: ¿qué se debería hacer cuando una muchacha de 15 años quedó embarazada por culpa de una violación, está estudiando y su familia no tiene los recursos económicos para mantener a su nuevo hijo y sus estudios? No sé qué cosa supone esta pregunta. La pregunta, ¿qué se debería hacer? No lo sé, hermanito. ¿Me estás hablando de una situación trágica, terrible? Sí, pero con los datos que me das no sé qué cosa se podría hacer, porque habría que ver cuál es la situación de la familia, cuál es la situación de exactamente del mantenimiento del hijo, si es que la hija está dispuesta a detener temporalmente sus estudios y conseguir un trabajo, si realmente no se puede mantener la nutrición de un bebito, o la gente simplemente dice no estamos preparados y en consecuencia no tenemos dinero. No lo sé. Yo sí te puedo decir qué es lo que no se puede hacer: es abortar al bebé. Porque te puedo poner una situación todavía más difícil, y es que esto es lo importante que nosotros tenemos que entender para comprender
cómo funcionan los principios que rigen a nuestra sociedad. Si no son principios absolutos, estamos muertos. Estamos muertos. Porque finalmente quienes van a terminar mandando son los que tienen más poder. Si no hay normas que protegen la vida de las personas, y si es que finalmente la decisión la puede tomar alguien en base a lo que considera, entre comillas, excepciones, entonces cualquiera puede acabar con nuestra vida, en cualquier momento, sin dudarlo. Se los explico de otra manera. Este lector de Así Prensa pregunta: ¿qué se debería hacer cuando una muchacha de 15 años queda embarazada por culpa de una violación? Miren, ¿qué se debería hacer? Yo hago la pregunta: ¿qué se debería hacer con una muchacha de 12 años, no de 15, de 12 años, que quede embarazada por una violación de su padre? Que es peor todavía. O sea, acá tenemos el horror de la violación del padre, más el tema de la consanguineidad, es decir, que sean parientes cercanos de línea directa, y que en consecuencia incremente las probabilidades de malformaciones del niño por nacer. ¿Y qué sucede si es que la familia no solamente no tiene dinero, sino que amenaza a la niña de 12 años que si sigue adelante con el embarazo, la van a botar de la casa? Esta situación es posible, es una situación extrema, pero es posible. Estoy describiendo una situación que yo conocí. La respuesta es: mira, depende de las circunstancias, pero lo que está claro es que no se puede acabar con la vida de un niño, porque si es que la vida de un niño está supeditada a una situación que tiene que ver con las circunstancias, es decir, mira, los niños está bien que nazcan, yo estoy en contra del aborto, pero si la razón es porque la concepción de este ser humano, de este pequeño ser humano, de este nuevo niño, de este nuevo bebé, se produjo por tal y cual circunstancia, entonces ahí hacemos una excepción y matamos al bebé. En el momento en que tú abres la puerta de las excepciones, entonces la vida, el derecho a la vida se relativiza, y se relativiza para todos. Muy bien, amigos, le agradecemos ampliamente a Iván por esa nota tan interesante en la cual, bueno, ya despejamos bastantes dudas, creo yo, que de manera muy común podemos tener todos, ¿no? Sobre este tema tan controversial, ¿verdad, Juan? Como lo es el aborto. Yo creo que muchas instituciones tienen su postura, hay muchas, bueno, organizaciones, ¿no? Que están a favor, que están en contra, pero no debemos olvidar algo muy primordial y muy importante, que estamos hablando de la vida de un ser humano, ¿no? No estamos hablando de alguien que a lo mejor, por decir, no lo veo físicamente, no existe. Claro que existe desde el momento de la concepción, y eso es algo que tiene que darnos bastante claro, que estamos en pro de luchar por esta vida que ya está, ¿no? Que es un corazón que ya late, que es un cuerpo que ya se va formando, y que, bueno, no culpamos a las mujeres, no queremos criminalizar a nadie. Sin embargo, sí queremos hacer mucho hincapié en ese sentido, que nuestra lucha es por esa vida que ya existe, por esa vida que ya está, por ese bebé que viene en camino. Muy bien, bueno, yo nada más quiero hacer énfasis de que el primer derecho que se tiene es el derecho a la vida, y este derecho debe ser irrevocable, o sea, se debe defender. Y el aborto a veces se justifica en varias circunstancias, como lo puede ser el incesto o incluso el mismo suicidio. Pero ciertamente las circunstancias no es lo que importa, sino lo que importa es la defensa de la vida. Y si despenalizamos la vida, es decir, que abrimos una puerta a la muerte. Y la muerte ciertamente se está manifestando en nuestra sociedad de muchas maneras, no solamente con el aborto, sino con todo lo que estamos viviendo hoy, de que ya no se valora la vida, ya no se tiene ese respeto e incluso ese amor a la vida. Incluso se puede ver a personas que están vivos, pero parecen muertos, claro, que no disfrutan ni siquiera la vida. Bueno, esas serían las cuestiones que se habló, o yo sería el punto de vista. Claro, y yo creo, quiero pensar que en el trasfondo de estas personas que a lo mejor están en pro de, como tú dices, esta cultura de muerte, es porque algo muy en su interior anda mal, ¿no? Como mencionamos hace rato con la humildad, es en serio reconocer qué es lo que me está afectando a mí o qué me afectó a mí, que ahora yo veo la muerte como un estilo de vida, ¿no? Absurdamente en esta contradicción, muchos es que pasan este camino de vivir, ¿no? De vivir a medias, de estar nada más con lo poco que pueden, sobreviviendo y no viviendo,
Y es yo creo que por eso que apoyan ese tipo de decisiones tan controversiales, ¿no? Y tan importantes. Y como mencionábamos, es recordarles a todos nuestros televidentes la postura que se tiene en pro de la vida. Y que ustedes lo saben, por ejemplo, el Papa siempre ha hablado de esta parte de vivir todos, de vivir felices, de no tenerle miedo a vivir, ¿no? Y yo creo que eso también es importante recalcarlo para que, bueno, todos tengamos esta postura clara y que no entremos en esas dudas, ¿no? De qué estará bien, qué estará mal. Cuando tengan esa duda, recuerden que están defendiendo la vida de un ser vivo. Creo que también aquí hay algo muy importante que mencionar, que el aborto ciertamente es un acto de egoísmo, porque el egoísmo es lo que lleva a buscarse así por encima del otro. ¿Qué quiere decir? Que pongo mi vida como primer lugar y no estoy dispuesto a sacrificarla o a darla para otra persona. Entonces el aborto creo que es un acto muy elevado de egoísmo, y ese mismo egoísmo es lo que lleva a que muchas mujeres que han abortado sientan ese cargo de conciencia de no haber visto el trasfondo que hay más allá de un ser que ni siquiera han visto o ni siquiera han logrado tener en sus brazos, sin embargo está ahí. Claro, y retomando lo que tú mencionabas, por ejemplo, nos hablabas, ¿no? De este egoísmo, de esta falta de querer dejar al yo, ¿no? Al preocuparme por mí, viene a tema que es parte de los fundamentos de la humildad. Esta es una parte crucial, porque el ser humilde nos habla de podernos desprender de nosotros mismos para preocuparnos más por el que tenemos al lado, por el que tenemos enfrente, porque, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que eres padre, bueno, por tus hijos, por tu esposa, por los que tienen a lo mejor alguna relación, por sus propios padres. Y esto es bien fácil y bien práctico, ¿no? Por ejemplo, y yo lo veo en mi familia, ¿no? Cuando vamos a comer a algún lado, mis papás primero piensan, ¿no? ¿En qué les gusta a mis hijos de comer? Y vamos todos a ese lugar, ¿no? Yo creo que se desprenden hasta de sus propios gustos muchas veces, ¿no? De que a lo mejor ellos prefieren, no sé, comer barbacoa, pero unos quieren comer, no sé, puerco, ¿no? Entonces vamos todos a comer carnitas y van mis papás, ¿no? Y ahí no van con este cargo de, ay, tengo que comer a fuerza lo que mis hijos quieren, ¿no? Tengo que hacer lo que ellos quieren. Al contrario, yo creo que por verte feliz, por verte contento, pues hacen hasta lo imposible, ¿no? Entonces, de eso se trata en ese sentido, y sobre todo tú nos los puedes explicar como papá, esa parte de desprenderte de ti mismo, de ser humilde y de preocuparte más por el que tienes junto, por el que tienes. Bueno, yo, hablando de la humildad, sí hay algo que de pronto viene mucho a la mente, que la soberbia empieza por un principio muy básico, que es la ignorancia. Por eso decía algún autor que no hay personas malas, sino personas ignorantes. Y la ignorancia viene por la falta de educación, y no me refiero a una educación de escuelas o de universidades, porque tenemos hoy profesionistas y doctores en varias especialidades, pero están mal educados. Claro. Entonces creo que la ignorancia viene a colación cuando no tenemos buenos valores, cuando no tenemos a alguien que de pronto le respetemos y nos diga la verdad. Creo que ahí empieza el verdadero problema con la soberbia, y eso es algo que se está gestando mucho el día de hoy. Así es. Y bueno, aparte de eso también es importante decir que otro fundamento también de la humildad es el ir al encuentro de la otra persona, ¿no? ¿Con qué me refiero a esto? Con prestar oídos, por ejemplo, en una plática es muy común que alguien que no es humilde, tú le platicas tus penas, ¿no? Y llegas a contarle, ¿sabes qué? Mira, me peleé con mi novia, fíjate que eso está mal, me siento bastante por la calle de la amargura, ¿no? Llegas tú con tus penas a contarle a otra persona y en algún momento le da la vuelta y terminas hablando de ella, ¿no? O sea, en lugar de que te diga, no, pues a ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿no? Porque eso es lo que uno espera. Cuando le cuentas a algún amigo o a algún conocido es porque esperas que te prestes su propio oído para desahogarte, ¿no? Para encontrar en él o en ella ese refugio. Y muchas personas que no son humildes tienden a ser egocéntricas, ¿no? Entonces caemos en esta parte en la que, bueno, volvemos a hablar de uno mismo, ¿no? Pero bueno, ese tema se alarga y se alarga y se alarga, yo creo que no acabamos. Así es que, amigos, no se despeguen, vamos a un corte comercial rapidísimo y seguimos en esto que está muy interesante. Y estamos de vuelta, amigos, aquí en su programa Valores por el canal 41 y con el tema
este muy importante de nuestro valor de la humildad. Bueno, antes que nada queremos recordarles nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar. En Facebook es como Valores TV. En Instagram nos pueden encontrar de la misma forma. Y en el canal de YouTube nos pueden buscar para ver algún programa que se hayan perdido o quieren recordar algo, volver a comentarnos, a vernos. Bueno, pues ahí nos encuentran. Y también en un momento va a pasar por aquí abajo nuestro número de WhatsApp, donde se pueden comunicar con nosotros para mandar saludos, mensajitos o para invitarnos a sus grupos parroquiales. Entonces estamos en contacto, amigos, no lo olviden, estamos para servirles. Y bueno, nos encantaría conocer también ustedes qué opinan del trabajo que realizamos nosotros. Bueno, antes de seguir con el tema de humildad, al decirlo de la nota del aborto, queremos aclarar que está injustificado y que no está de ninguna manera bien el aborto. Simplemente que a veces las leyes lo tratan de manipular y justificar de alguna manera para que suene bien o para que quite el cargo de conciencia. Sin embargo, no deja de ser un mal. Siguiendo con el tema de la humildad, la soberbia es lo que hace que se tengan todos los disvalores que pueden existir, habidos y por haber. El envidioso, el lujurioso, el avaro, el perverso, vamos, de todo. Su principio moral o su principio inmoral, podría decirse así, es la soberbia. Todo aquel que juzga ya es soberbio. Todo aquel que empieza a tener ciertos errores o ciertas circunstancias que empiezan a hacer mal en su vida, se debe dar cuenta que el primer error que está teniendo es el ser soberbio. Y a veces la soberbia se disfraza de muchas maneras. Incluso hay muchas personas soberbias que tienen buenas intenciones, pero que esas buenas intenciones están mal intencionadas. Así es. Y bueno, como tú lo mencionabas, es importante entonces de niños plantearnos acciones, ¿no? Tanto a nuestros hijos, como a lo mejor, en mi caso lo comento porque soy maestra, a lo mejor a mis alumnos, acciones muy prácticas, pero que nos ayudarán a evitar esta soberbia tan común tristemente ahora en nuestra sociedad, ¿no? Partamos, por ejemplo, de darles acciones pequeñas y concretas a nuestros propios hijos, ¿no? Si en tu casa tu hijo juega, tiene sus juguetitos, va, los saca, ok, permitido, pero cuando él se retire y ya no quiere jugar con eso, sabe que tiene que levantar esos juguetes y acomodarlos donde estaba. Es un ejemplo muy claro y muy práctico, pero es muy conciso, porque si a un niño desde muy pequeñito le enseñas esas acciones, bueno, va a ser algo que habitualmente va a hacer y no va a sentir esa soberbia de decir, pues yo tengo quien lo haga, ¿no? Aunque en tu casa haya alguien que te ayude con el qué hacer, es importante que dejes a tus hijos hacer esas pequeñas cosas que los hacen ser humildes. Hay algo muy importante que hay que mencionar constantemente con la soberbia y la humildad, dos polos, porque ciertamente a veces es irónico o es hasta contradictorio ver a personas que van mucho a la iglesia o que están muy apegados a la religión y que constantemente hacen escándalos muy grandes, de personas que a veces se ve que van a rosarios, van a muchas cosas, sin embargo viven en un total desconocimiento de su persona. Creo que ahí está la grandeza de una sabiduría. Aquel que llega a conocerse y conocer al hombre, creo que puede utilizar este conocimiento para bien o para mal, porque puede utilizarlo, tú lo has visto de muchas maneras, como a veces se manipula a mucha gente, claro, y se llega a dar, y a veces son presas de las circunstancias. Así es, y también es importante que reconozcamos que para evitar todas estas situaciones que hemos manejado ya a lo largo del programa, bueno, ¿qué podemos hacer? No sentir el apego sobre todas las cosas materiales. ¿Cómo lo podemos lograr? Permitiendo que los niños desde muy pequeños aprendan a compartir. Porque si un niño, otro niño desde pequeñito, a darle al de junto, prestarle algún juguete, compartirle su comida, cuando sea grande eso va a ser bastante habitual, ¿no? Y va a ser algo que va a hacer de manera cotidiana, sin tener que estarse preocupando o sin tener que sentir eso de... Porque me imagino que tú lo habrás visto, hay niños que les cuesta mucho trabajo compartir un juguete. Lloran, hacen berrinches, mío, no quiero, ¿no? Porque no están acostumbrados a esta parte, no sienten este desapego. Y yo, por ejemplo, muchas veces, y muchos autores lo manejan así, que un niño, sobre todo cuando es hijo único, es común, ¿no? Este egocentrismo y que no quiera prestar las cosas, no quiera compartir. Sin embargo, yo creo que influye mucho en los padres y cómo los eduquen, porque en ese ciclo escolar tuve un alumno muy lindo, muy atento, muy tierno, que es hijo único.
y él rompía con esos esquemas, ¿no? Que a lo mejor muchos psicólogos han dicho a lo largo de la historia, ¿no? Él rompía con esto porque él era bastante compartido. Siempre llevaba un juguetito a la escuela y decía, tenga amiguito, te lo presto, ¿no? Para él todos eran sus amiguitos, sus hermanitos, decía, ¿no? Aunque eran compañeros de clase nada más. Entonces ahí se ve cómo influye mucho la forma en que los padres los educan, porque a él no le cuesta nada compartir, no le afecta tener que darles dulce al compañero, tener que invitarle a aquellos, prestarle su juguete, y entonces nos damos cuenta que todo se basa en las acciones y en cómo somos educados. Muy bien, creo que hoy la sociedad, de acuerdo a como dice Janet, Naja. Mi nombre es un poco extraño. Naja, lo que nos comenta Naja es muy cierto. Hoy los matrimonios sobre todo viven con esa soberbia implícita, porque hay muchos que incluso se casan queriendo que el otro los haga feliz. Claro. O sea, yo me caso porque espero que el otro me haga feliz y me dé mis caprichos. Y entonces hoy los matrimonios modernos buscan así como que buscarse así, es decir, un hijo, una casa con todas las comodidades y de pronto no tener esa capacidad de desprenderse a sí mismo, porque también, como decíamos, la soberbia lucha con un egoísmo, pero lo tenemos que decir muy abiertamente, el egoísmo no se puede romper así porque sí, necesita tener una confianza, una seguridad. Y esta confianza y seguridad definitivamente no es económica, ni profesional, ni de conocimiento. Es una confianza que va más allá. Sin esto el hombre necesariamente vive siempre atado así. Es decir, el hombre se busca constantemente porque no puede salir de su egoísmo. Simplemente porque no encuentra una seguridad. Y esta seguridad no se la da ni el dinero, ni un título profesional, ni un título de doctorado. Esta seguridad va un poco más allá, es una seguridad trascendente de lo que hablaba un autor que se llama Mauricio Blondel, el elan vital. Eso ya se los dejo de tarea para que lo investiguen. Ok, bueno, y también es necesario que recordemos que cuando nosotros vamos, por ejemplo, a ayudar a alguien que estamos viendo que está haciendo algo mal, ¿no? Que anda por ahí desviado del camino, no ser de esas personas que llegan y te dicen, ¿no? Oye, ¿sabes qué estás haciendo esto mal, no? Estás pecando, te vas a ir al infierno, ¿no? Ya llamamos la atención, ya corregimos de una manera grosera, ya insultamos tal vez, ¿no? O en corto, a lo mejor a nuestra propia pareja vemos algo que no nos gusta, que no nos parece y ya ofendimos. Entonces, también hay que ser humildes para corregir, hay que corregir con amor, ¿no? Porque si bien es cierto que Dios es un Padre amoroso, también nos corrige, ¿no? Pero nunca nos hace ofendiéndonos, insultándonos, castigándonos, ¿no? Como mucha gente lo maneja, sino yo creo que lo hace con amor a través de actos, de personas que llegan a nuestra vida con esa palabra que nos hace falta, ¿no? Entonces, ser ese ejemplo y cuando vayamos a ayudar a alguien, no olvidar que todo se tiene que hacer siempre con amor. Muy bien, creo que, y estarás muy de acuerdo conmigo, Naja, que a veces el conocimiento o la madurez de un hombre empieza por los errores. Y a veces el aprendizaje más significativo es porque erramos o porque cometemos errores. Y esos errores nos hacen caer en la verdad de quiénes somos y qué somos. Y entonces nosotros ahí logramos aprender y aterrizar bien, o sea, de qué tela estamos cortados. Eso es algo fundamental que debemos aprender, porque ciertamente la humildad no llega así nada más, y así como comentábamos así desde niño, ya es humilde. No, 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 es un proceso que a veces cuesta descubrir, cuesta entender y sobre todo cuesta mejorar, porque a lo que tú estabas comentando del niño que comparte y todo eso, hay un libro que se llama Padres obedientes, hijos tiranos, y que dice que hoy los padres están acostumbrados a darle todo, sí, todo, y los vuelven unos monstruos. Claro. Y ya llega un momento que ellos están acostumbrados a no pelear por nada, a recibir todo. Y de pronto hoy vemos muchos, ¿cómo se llaman estos? El otro estaba diciendo, un niñosaurio, de esos que tienen 35, 40 años y todavía les cuesta salirse de su casa. Claro. O que les cuesta tener vida propia, porque están tan apegados a los padres que todavía viven ahí, ¿no? Así es. Y bueno, como esto vemos 1000 casos más. No es muy común, tristemente, es común encontrarnos con esto, como tú comentabas, de esta parte que los padres a lo mejor no han sabido ser un ejemplo claro, porque no tenemos muy en claro, valga la redundancia,
qué es ser padre y qué es un buen padre, ¿no? Confundimos a lo mejor el consentir con ser padres. Pero bueno, antes que sigamos, vamos a una nota muy interesante, aún sabías que está a cargo de Yaramel, a la cual mandamos muchos saludos. Muy bien. En la profesión de fe de los concilios de Nicea y Constantinopla, encontramos que se dice: creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. La palabra católico se deriva de la lengua griega como término compuesto de la preposición kata, que significa desde, según, hacia, y olon, que significa y hace referencia a un todo. El primero que usó la palabra católica en referencia a la Iglesia fue San Ignacio de Antioquía, mártir y discípulo de San Juan, quien mencionó: donde aparece el obispo, allí está reunida la comunidad. Lo mismo que donde está Cristo, allí está la Iglesia católica. La palabra católica significa universal en el sentido de su totalidad y de su integridad. Es universal porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano, recordando los textos bíblicos de Mateo y Marcos: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia busca reunir a la humanidad entera bajo Cristo como cabeza. También amigos que siguen con nosotros aquí en su programa Valores. Y bueno, ya vamos por esta última parte, pero no menos importante, para hablar sobre la humildad. Un tema tan común, tan necesario y tan indispensable en nuestra sociedad el día de hoy. Y bueno, para continuar, vamos a ver ahora un video de un grupo que se llama Huellas de Fuego, que hacen un dueto con Ivano y nos presentan esta canción que se llama Que se vayan todos, ahí estás tú. Esta canción la pueden ustedes también buscar en el canal de YouTube que se llama Música Católica TV. En esta van a poder encontrar esta y otras muchas canciones católicas, por supuesto, en las cuales nos van a ayudar a reflexionar y sobre todo nos van a ayudar para aquellos momentos de duda, de temor, a encontrarnos con ese ser superior que nos está esperando. Así es que vamos a ver este video. Cuando todos se han ido, ahí estás tú, Señor. Cuando no tengo fuerzas para vencer al tentador, ahí estás tú. Cuando no encuentro salida para caminar, eres mi fuerza. Eres tú, Señor, quien me consuela. Cuando todos se han ido, ahí estás tú, Señor. Cuando no tengo fuerzas para vencer al tentador, ahí estás tú. Cuando no encuentro salida para caminar, eres mi fuerza. Eres tú, Señor, quien me consuela. Que se vayan todos, aunque me pese la cruz, Señor, Señor. Y aunque todos se vayan, siempre quédate tú. Sin ti no soy nadie, sin ti soy un perdedor. Mas cuando te tengo,
Gano todo, Señor. Gano todo, Señor. Y hoy quiero postrarme ante tu presencia y que me curas con tus alas y me ciñas con tu poder. Aunque fuerte la batalla, yo sé que tan solo tu gracia me basta y voy a vencer. Que se vayan todos, aunque me pese la cruz, Señor, Señor. Aunque todos se vayan, siempre quédate tú. Sin ti no soy nadie, sin ti soy un perdedor. Mas cuando te tengo, gano todo, Señor. Y aunque todos se vayan, tú aquí estarás. Y no me importa porque tu amor me sostendrá. Te pido, Cristo, que no te vayas, no, nunca más. Que se vayan todos, aunque me pese la cruz, Señor, Señor. Aunque todos se vayan, siempre quédate tú. Sin ti no soy nadie, sin ti soy un perdedor. Mas cuando te tengo, gano todo, Señor. Gano todo, Señor. Gano todo, Señor. Y ya estamos de vuelta aquí en su canal, amigos. Seguimos en sintonía. Y bueno, qué bonito video nos presentaron, ¿verdad? Estos grupos. Como les comentábamos, pueden ver estos y muchísimos más cada vez que ustedes así lo requieran. Y bueno, vamos en esta última parte a reconocer nuestro punto de vista de humildad, de ser humildes, pero con un punto de vista ya cristiano, ¿no? Como esta fe, como este amor, como cuando Dios toca tu vida, cómo debes de tener la humildad de aceptar que algo está mal, que algo hiciste mal tal vez en tu pasado, pero que a través de ese amor que Dios te da, te va a transformar. Sí, muchas veces se utiliza constantemente el error, se utiliza constantemente. No sé si has notado que a veces te dicen, es que si tú, a veces te leen la cartilla tal y como eres, ¿no? Claro. Y cuando tú te reconoces o cuando se dice algo y es algún mal y dices yo soy eso, como que tú mismo tienes conciencia de lo que eres y te das cuenta de que si no luchas o no trabajas sobre eso, eso te va a llevar a muchas cosas muy fuertes o muy malas. Y la acción de la humildad es reconocer eso, como dicen los alcohólicos, ¿no? Primero reconoces el error, ese es un paso fundamental y eso ya implica romper con la soberbia, reconocer tu error y levantarte. ¿Y qué es lo más difícil? Trabajar en ese levantarse, porque muchas veces dicen, ok, soy, a lo mejor pueden decir, a lo mejor un alcohólico, soy alcohólico, pero ahora cómo venzo eso, ¿no? Lo mismo pasa con un envidioso, o con un chismoso, o con alguien que juzga mucho, y ok, ya reconocí el error, pero ahora cómo logro superarlo. Claro, y bueno, lo hemos visto, por ejemplo, me imagino tú has tenido también muchos encuentros espirituales en retiros en los que el amor de Dios se toca y entonces todos tenemos ese momento a lo mejor en el que sí dejamos un lado la soberbia, el orgullo y decimos, sí es cierto, estoy en esto mal, ¿no? Sí es cierto, pues he pecado bastante, la he regado con mis papás, he sido, como decía, soberbio, orgulloso, pero ¿qué pasa? Que salimos de ahí y volvemos a lo mismo, ¿no? Nos cuesta trabajo
llevar este camino que dices, bueno, ya reconocí que está mal, ya vi que mi vida necesita un cambio, pero me cuesta trabajo seguir dando dar el siguiente paso, ¿no? Seguir en ese camino es bien difícil porque no estamos tomados fuertemente de la mano de Dios, ¿no? Sentimos, a lo mejor por ahí sentimos un rocecito, lo que tú quieras, nos hace de como que reaccionar, pero seguimos en lo mismo, ¿no? Volvemos y a lo mejor volvemos hasta peor, ¿no? Porque como ahora ya lo sabes, ahora te sientes hasta pecador, pero lo sigues haciendo, ¿no? Entonces, es bien común caer en estas circunstancias, por lo cual los invitamos a todos ustedes que es primordial formar parte de algún grupo, de algún movimiento, de algo que te acerque a esta comunión con Dios, a este encuentro, que no sea nada más en un retiro de 3, 4 días, que si bien son necesarios, no es lo único, ¿no? El camino es largo y para estar acompañados necesitamos a una comunidad que está atrás de nosotros, orando por nosotros, acompañándonos, porque entonces evitaremos, como tú mencionabas, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor, y lo puedo decir así, ¿no? Vamos a la iglesia y ahí mismo en misa no ponemos atención al padre, estamos viendo cómo va la de junto, ¿no? O ya decimos, ay, el niño aquel ya está llorando y llore, fuera mi hijo, no dejaría eso, o sea, ya nos ganó la soberbia de creernos más que los demás, ¿no? Se nos olvida que antes de ver el pecado en la otra persona, tenemos que ver los propios, ¿no? Y que si Dios mismo perdona tus pecados, por muy grandes que sean, como que quiénes somos nosotros para atrevernos a juzgar al de junto. Bien, esa parte es muy importante y ciertamente se nos dan las armas o las herramientas para poder hacer los cambios, porque nada más decir ya, como decía, no sé si Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar, sino Sí. que es una parte de lucha, de constante voluntad de querer triunfar, de querer vencer. Y eso es algo muy difícil porque los que hemos experimentado algún mal y que nosotros tenemos muy arraigado, es muy difícil lograr vencerlo si no está a lo mejor un acercamiento o una entrega total a una congregación o algo que te ayude, porque de lo contrario, así por tus fuerzas es imposible. Claro, y bueno, es por eso que esta invitación se las hacemos de manera pública y abierta a todos aquellos que en algún momento formaron parte de algún movimiento, algún grupo, algún coro, bueno, que retomar este camino, ¿no? Siempre yo creo que para todos hay carismas, ¿no? Para todos hay muchísimos grupos en los cuales te puedes unir, si eres un niño, si eres un joven, si eres una persona adulta o ya mayor, para todos hay, ¿no? Yo creo que Dios expande su amor tanto que todos tenemos esa oportunidad de involucrarnos, de incluirnos en algún lugar donde nos puedan acompañar, donde podemos vivir esta humildad, experimentarla y sobre todo que no sea algo ajeno, algo lejano, ¿no? Sino algo propio. Muy bien, ya nada más, pues muchas gracias por la invitación, Naja. Me dio mucho gusto estar conduciendo contigo. Igualmente, Juan. Y bueno, pues espero y se pueda seguir dando la oportunidad y pues muchas gracias igual a los de producción, a los de staff por darme esta oportunidad. Así es, Juan, nos complace mucho tenerte con nosotros y que sea la primera de muchísimas veces que estés aquí. Y bueno, gracias a ustedes, público, por sintonizarnos como siempre aquí en su canal TVO. Recuerden que son todos los miércoles a las 5, ya dijimos nuestras redes sociales, sigan en contacto con nosotros y bueno, esperamos que este programa haya sido tan productivo para ustedes como lo fue para nosotros. Un gusto y un saludo, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, hasta luego.